Con Seguridad Radio, el programa especializado en la protección de los ciudadanos y las organizaciones. Buenas tardes tengan todos, bienvenidos a su programa Con Seguridad Radio, un espacio creado pensando en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Hoy jueves 7 de marzo del 2019 son las 3 p.m. aquí en TNO Radio, la primera emisora online de Venezuela. Conéctese a www.tnoradio.com. Agradecemos a su equipo conformado en la dirección general, el señor Rafael Casela, en los controles técnicos Darwin Torres, en la gerencia de producción Daniel Pulve, ingeniería y sistemas Antonio Calderón, coordinación de sistemas Carolyn Méndez, productora Mónica Pupo, Colegio Nacional de Periodistas 24467, y quien les habla y acompañará por esta hora Alfredo Yuncosa. Con Seguridad Radio llega a ustedes gracias a Arcus Group, ASG Multiplex, Raitec, Grupo CEINCA, GHP Gestión Humana y Protección, Siste Alarmas, Gallery Security, Total Risk, P3 Consultorías y Suministros, Dr. Jorge Pesantes, traumatólogo, Revista Más Seguridad. Recuerden nuestras redes sociales, en Twitter @CSeguridad Radio y en nuestro canal de YouTube Con Seguridad Radio. Damos inicio a nuestro programa con la primera sección presentando soluciones en seguridad y protección. Presentando soluciones en seguridad y protección. Un nuevo uso de la tecnología en reconocimiento facial aspira a reducir los delitos mortales como los eventos de tiro masivo, utilizando la misma ciencia y la misma teoría que la tecnología de reconocimiento facial. Un software identificaría armas en cualquier lugar donde haya una cámara de seguridad funcionando. La tecnología no solo analiza la representación matemática de las caras, sino también el potencial de las armas. El software utiliza técnicas de visión artificial e inteligencia artificial de última generación para analizar cientos de miles de parámetros para identificar objetos amenazantes. Luego alertan a los agentes para saber qué está sucediendo. Las autoridades sabrán de inmediato que se ha sacado un arma, según un representante de TrueFace, la compañía fabricante. El software afirma la capacidad de detectar 5 clases de armas, incluidas escopetas, rifles, pistolas, cuchillos y espadas. La compañía dijo, nos alimentan miles de imágenes de armas de fuego, por lo que tenemos todo tipo de puntos de referencia, y cuando se demuestre que el arma en la alimentación de la cámara, podemos reconocer que es un arma de fuego con un nivel muy alto de confianza. Después que un arma es detectada, el sistema puede notificar a las autoridades en tan solo 3 segundos, lo que reduce considerablemente el tiempo de respuesta. De acuerdo con un nuevo estudio realizado por investigadores de Independent Security Evaluators, los principales productos de administrador de contraseñas tienen defectos fundamentales que exponen los datos para los que están diseñados para protegerlos, lo que no los hace más seguros que guardar contraseñas en un archivo de texto. El 100% de los productos que ICE analizó no brindó la seguridad para salvaguardar las contraseñas de los usuarios como se anuncia, dice Stephen Bono, CEO de ICE. Aunque los administradores de contraseñas proporcionan alguna utilidad para almacenar el inicio de sesión, contraseñas y limitar la reutilización de contraseñas, estas aplicaciones son un objetivo vulnerable para la recopilación masiva de estos datos a través de campañas de pirateo malicioso. Los administradores de contraseñas se comercializan como una solución para eliminar los riesgos de seguridad del almacenamiento de contraseñas o secretos para aplicaciones y navegadores en documentos de texto simple. Habiendo examinado previamente estos y otros administradores de contraseñas, los investigadores de ICE esperaban un nivel mejorado de estándares de seguridad que impidiera la extracción de credenciales maliciosas. En cambio, ICE encontró todo lo contrario. Más de 60 millones de individuos de 93.000 empresas en todo el mundo confían en los administradores de contraseñas. La gente cree que usar los administradores hace que sus datos sean más seguros y más seguros en su computadora, dice el socio ejecutivo de ICE, Ted Harrington.
Nuestra investigación proporciona un servicio público a los proveedores de estos productos ampliamente adoptados que ahora deben mitigar los ataques basados en los problemas de seguridad descubiertos, así como alertar a los consumidores que tienen una falsa sensación de seguridad sobre su efectividad. Y se recomienda mantener los secretos más seguros hasta que los proveedores solucionen los problemas. Los usuarios del administrador de contraseñas no deben dejar que se ejecute un administrador de contraseñas en segundo plano, incluso en un estado bloqueado, y finalizar el proceso por completo si están utilizando uno de los administradores de contraseñas afectados. Y ya finalizamos nuestra primera sección del programa. Con Seguridad Radio vamos a publicidad. Especialistas en consultoría y capacitación en gestión del riesgo. Para mayor información, comuníquese al 0212-624-7177 o escriba al email mp.arcusgroup@gmail.com. ASG Multiplex, empresa enfocada en la distribución y ventas de sistemas de seguridad electrónica. Ofrecen a empresas las mejores y actualizadas marcas en las líneas de identificación biométrica, control de acceso y videovigilancia. Se caracteriza por altos estándares de calidad para los más variados sectores industriales, comerciales y de servicios. Visite su página web www.asgmultiplex.com. Contáctelos al 0212-272-3479 y 235-7869. Raytec, servicios y suministros en tecnología de la seguridad. Para mayor información, escríbales al email servraytec@gmail.com. Grupo CEINCA, su aliado en seguridad y salud laboral. Contáctelos por los números telefónicos 0212-753-3733, 751-1435 o al 0424-252-8466. GHP, Gestión Humana y Protección, con una amplia oferta de servicios en capacitación y consultoría en gestión de continuidad del negocio y gestión de la seguridad de la información. Visita su página web www.ghpservice.biz. Contáctelos al 0414-330-4205 y al 0414-936-2206 o al email jcgonzalez@ghp.com.be. Sistealarmas, suministro de numerosos y especializados servicios en seguridad electrónica. Los invitamos a visitar su página web www.sistealarmas.com. Gallery Security, vanguardia en seguridad electrónica, pone a su disposición cámaras de seguridad, cercos eléctricos, control de acceso, servicios de mantenimiento y reparación. Visítelos en su página web www.gallerysecurity.com, en las redes sociales @GallerySecurity. Llámelos al 0212-662-6975. Cuando estar protegidos es prioridad, Gallery Security es la solución. Total Risk ofrecen sus servicios de protección ejecutivos, análisis de riesgos y análisis de entorno. Los invitamos a visitar su sede en la avenida principal de Los Ruices, Oficentro Los Ruices, piso 3, Caracas. P3, Consultorías y Suministros, Compañía Anónima. Consultores en seguridad. Contáctelos al email p3consultoría@gmail.com. También a los teléfonos 0416-680-7844 y 0416-282-5000. Doctor Jorge Pesantes, traumatólogo, especialistas en cirugía de hombros, cadera y rodillas, medicina deportiva y regenerativa, ubicado en la Clínica Sanatrix y en el Grupo Médico Santa Paula. Contáctelo al 0212-263-3721 o 0416-611-3695. Correo traumapesantes@gmail.com. Conociendo a nuestros profesionales del gremio de la seguridad.
Hoy tenemos con nosotros a Javier Ignacio Mallorca, profesional ampliamente conocido en el gremio de la seguridad y de los medios de comunicación. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por haber aceptado la invitación. No, el placer es mío. Javier es licenciado en comunicación social, especializado en criminalística, consultor, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, está presente en numerosos medios de comunicación de Venezuela y digamos que es el padre de la que hasta hace poco era un blog, pero ahora es página web Crímenes sin Castigo. Así es. ¿Cuántos años tienes ya con...? Wow. Desde que esto empezó como una tarea en un curso de web 2.0, 12 años. 12 años. Para ver, no, perdón, 9 años. 9 años. Sí, en 2010. Está bien. 2010 empezó la página como un blog. Era simplemente una especie de baúl en el que uno ponía algunos contenidos que de repente se quedaban en el tintero. Y luego de un tiempo dije, bueno, ¿y por qué no empezar a darle forma a esto? Y bueno, ahora es una página web. Ya ese no es un baúl, eso es un galpón. Sí, y realmente ha sido un experimento muy interesante porque se ha convertido en un emprendimiento. Y tú sabes, Alfredo, que emprender en este momento, en este contexto país, tiene sus dificultades. Sin embargo, pues ha habido apoyos, ha habido respaldos, ha habido esfuerzo y ahí está el producto, ¿no? Y obviamente queremos seguir mejorándolo, robusteciéndolo para que se pueda convertir en una mayor referencia, por lo menos en temas que tienen que ver con seguridad. Crímenes sin Castigo nace como una reflexión sobre el tema de la impunidad en Venezuela, que como tú sabes sigue siendo muy, muy fuerte, característico de básicamente toda la actividad al margen de la ley, pero ha ido como ampliando su abanico de temas para incorporar reflexiones sobre asuntos de protección, sobre asuntos de seguridad ciudadana, pero realmente relativos a la criminalidad común. Y bueno, allí nos vamos expandiendo, estamos como en una especie de océano azul porque salvo espacios como el que tú tienes ahorita y en el que estamos participando y en el que quien te habla también está, porque en una emisora amiga que es Fede Cámaras Radio hay un programa que se llama Crímenes sin Castigo, que realmente es un micro, es decir, es muy poco lo que hay en Venezuela en el aire sobre esto. Entonces, mira, todos estos espacios de reflexión, en la medida en que tengan apoyo, pues van a ir creciendo y se van a ir robusteciendo. Esto es un área sobre la cual hay mucho por reflexionar. Así es, así es. Javier, si no te importa, quisiéramos iniciar la entrevista conociendo un poco más el Javier persona, ¿ok? ¿Por qué estudiaste comunicación social? ¿Qué te motivó a estudiar comunicación social? Oh, esa es una historia, esa es una anécdota de esas cosas que uno recuerda a veces con mucho agrado, ¿no? Porque tienen que ver con esos desvíos súbitos que te da la existencia. En mi caso, en principio, yo quería ser entrenador de caballos pura sangre. Ah, sí. Nada que ver con... Pero una brecha grande, ¿no? Entre Nada que ver con el periodismo. Ajá. A mí me gustaba mucho el mundo hípico. Y en un momento determinado combinaba los estudios de bachillerato con este asunto de ver qué caballo iba a ganar la válida o el clásico. Realmente me disfrutaba mucho el colorido de ese ambiente y toda esa emoción. Y un día, tú sabes, más o menos a mediados del tercer año de bachillerato, cuando el padre de uno llega y le pregunta, hijo, ¿qué quieres ser tú en la vida? Y yo le digo al papá mío, Juan Manuel Mallorca, que en paz descanse, fundador de la Dirección de Prisiones, fundador de la Dirección de Prevención del Delito, que quiero ser entrenador de caballos pura sangre. Pues él... La carrera tuya fue larga. Él paró lo que estaba haciendo, que en ese momento era cocinando. Ajá. Él estaba cortando unas cosas, recuerdo clarito. Ese era el cuchillo. Ajá. Y cuando yo le digo, quiero ser entrenador de caballo,
Paró el Silencio. Se voltea y me dice, usted primero saca un título universitario y después haga lo que quiera con su vida. Yo en ese momento, claro, contrariado. No pensé que nunca, porque papá además siempre decía, usted haga lo que quiere en la vida, pero hágalo bien. Son esas lecciones que le quedan a uno. Y a mí en ese momento como que me desajustó un poco, ¿no? Esa respuesta. Yo pensé que iba a tener un respaldo inmediato y no fue así. Porque él lo que veía era un mundo que en ese momento ya tenía un tinte muy fuerte, una influencia muy fuerte del delito organizado. Y sobre todo en Venezuela, ¿no? Y bueno, empezamos una discusión. En ella participó la esposa de mi papá, hoy su viuda, que se maneja en temas de psicología infantil y todo esto, psicología ocupacional. Realmente sabía un poco detectar las inclinaciones de uno que de repente uno mismo no las ha visto. Y después de una conversación me dijo, bueno, pero si tú lo que quieres es estar en la calle, tener acción, hablar con la gente, interactuar, buscar informaciones y tener eso, tú lo que quieres es ser periodista. Bueno, y aquí estoy. Está bien, está bien. Pero te siguen gustando los caballos, No, ¿no? Te no, convencieron bien. no, me alejé de eso, Okay. me alejé del mundo hípico, pero eso fue a los pocos meses. Yo me había concentrado más en actividades deportivas, también quería ser jugador de fútbol profesional, pero en los 80 en Venezuela no había estructura para eso. El fútbol era una cuestión esencialmente colegial. Yo estudié en el San Ignacio mis primeros años, estudié hasta tercer grado en el San Ignacio, después pasé por una serie de planteles y en todo jugaba. Y yo quería ser jugador profesional de fútbol, me encantaba, vivía al lado de unas canchas, ese era mi mundo. Pero no había forma, en Venezuela no había estructura para eso, ni mucho menos. De manera que esas cosas que a veces te ponen puentes, otras veces te los quita, a veces te abren caminos, otras veces se traban, y la vida te va llevando, ¿no? No es un determinismo, porque mucho de esto tiene que ver con decisiones que tomas, ¿no? Yo no me siento producto de nada, de un fatum, no, eso no, en mí no existe. Pero sí hay decisiones que tú vas tomando de acuerdo con las circunstancias del momento. Y efectivamente yo dejé voluntariamente, además de admirar el mundo hípico, después incluso tuve la oportunidad ya en el ejercicio del periodismo de ir al hipódromo y ver lo que entonces ya para el año 2008, 2009 era el hipódromo, y dije, menos mal que hice caso. Ahora una pregunta, ya como periodista, ¿por qué criminalística? ¿Por qué sucesos? Sí, porque, a ver, el periodista realmente en otras partes del mundo se gradúa con una serie de conocimientos técnicos. En algunos lugares no lo llaman aquí como comunicación social, mención periodismo impreso, audiovisual, que era entonces el diseño curricular en la Universidad Central de Venezuela, sino en otras partes tú eres experto en técnicas de información y te especializas en un área de conocimiento, como puede ser la economía, los estudios internacionales. Entonces, realmente en otras partes del mundo tú estudias 3 años de técnicas de información y los otros 2 son de estas especializaciones, de manera que tú sales ya como un periodista inclinado al conocimiento en áreas de economía, en áreas de seguridad, etcétera, ¿no? Bueno, la primera pregunta que uno se hace cuando sale en Venezuela con el título de periodista es ¿qué sé yo? Y realmente tú lo que sabes es manejar técnicas de información, elaborar notas, diseñar un script de televisión o de radio, hacer quizá una buena foto, eso sí tienes inclinaciones y ojo para eso, pero no sabes más allá. Entonces, si tú quieres tener al periodismo como una misión de vida, no te puedes contentar nada más con ese título universitario. Y desde luego en el área mía y por razones familiares, pero también por interés personal, yo siempre quise ser especializado en temas de seguridad
Y en el momento en que se planteó ampliar los estudios, estaba la posibilidad de entrar al Instituto Universitario de Policía Científica Liupolc. En ese momento estaba el comisario Víctor Amran Cassés como director, a quien conocía por razones laborales, pero también por razones estrictamente familiares, porque en esta área, este es un país pequeño todavía, y los que hicieron institución en Venezuela pues se conocen, y Amran conocía a papá, en fin, a todo el entorno. Y cuando llegué un día tocando a su puerta y le dije que quería estudiar la especialización en criminalística, él se puso muy contento. Obviamente me dijo cuáles eran los requisitos, los llené inmediatamente, y eso permitió que quien te habla sea el primer periodista especializado en el país en esta materia. Hubo otros que cursaron parcialmente esa especialización, no la terminaron o la terminaron después. Entonces, bueno, me sirvió bastante. Después incluso hemos tenido contactos con la Sociedad Americana de Seguridad Industrial, ASIS, para hacer algunos cursos. También en Estados Unidos, promocionado por el Departamento de Estado, que hace unos cursos de intercambio que duran aproximadamente un mes allá. En ese caso tenía que ver con asuntos relacionados con tráfico de drogas y consumo también de sustancias prohibidas. Y bueno, ahí vas construyendo una especie de background que después te permite hablar sobre lo que quieres hablar con más propiedad. Esa es la idea. Y saber cuando alguien te está diciendo cosas que no son verdad. Y para un periodista eso es esencial. Claro, claro. Javier, vamos a hacer un receso y te voy a dejar una pregunta para cuando regresemos. ¿Se podría decir que los comunicadores sociales ejercen en Venezuela una de las profesiones de mayor carga emocional en este país en los últimos años? Pero no me respondas ahorita. Vamos a dejarlo al regresar, ¿ok? Ok, Javier, habíamos dejado una pregunta en el aire. Los comunicadores sociales, y diría que más específicamente ustedes que están en el área de sucesos, son profesionales con uno de los que tienen las mayores cargas emocionales en este momento en Venezuela. No, yo creo que todo periodista que se involucra en su trabajo deja un trocito de pellejo cada vez que escribe o cada vez que habla. Sin embargo, quizá con el pasar de los años en el ejercicio profesional uno va aprendiendo a guardar cierta distancia con respecto a los hechos que reporta. Uno diría sana distancia, ¿no? Pero cuando hablamos del tema de sucesos, desde luego que guardar esas distancias es un poco más complicado, porque como lo refieres en la pregunta, la carga emocional sobre las cuestiones que estás trabajando, que estás tratando, sobre las cuales buscas información, esa carga emocional es mucho mayor. No estás hablando, y me disculpan los periodistas del área económica, pero no estás hablando de economía, no estás hablando de deporte, donde en deporte hay mucho fanatismo y carga emocional también. Claro, claro. De hecho, yo he visto que la gente de deporte, y valga la reflexión, el paréntesis, se involucran de tal forma con la fuente que, bueno, a veces dicen Andrés por Andrés Galarraga. Y uno que es periodista de otra área dice, pero ¿qué es eso? ¿Qué proximidad es esa? ¿No? Uno la critica, porque uno no está acostumbrado a eso, uno está acostumbrado a cierta distancia. Valga la anécdota también, cuando empiezo a cubrir los sucesos de manera diaria, cotidiana, al principio de verdad que costaba, porque uno sentía que se impregnaba de mucha cosa negativa. Y de hecho, a menudo uno trataba de como pasar un tiempo abriendo paréntesis, e incluso antes de escribir, porque eso te cargaba muchísimo. Te recuerdo una vez, por ejemplo, cuando tuve que cubrir un incendio en el retén La Planta, en el que murieron unas 14 personas achicharradas en una celda porque
los custodios no pudieron abrirla, y esto es una señal de protesta, quemaron unos colchones, terminaron todos quemados. Bueno, cuando uno llega allí y ve eso, es que el impacto era muy grande. Estamos hablando del gobierno de Rafael Caldera, el segundo. O sea, que ya han pasado más de 20 años de eso y todavía esa imagen, Claro. de los Está allí. cadáveres achicharrados, uno la conserva, ¿no? Con mucha vividez. Hasta los olores. Era muy fuerte, ¿no? La sensación. Bueno, desprenderse de todo eso es complicado, requiere... Hay gente que no lo hace, no lo supera, y entonces pide que lo pasen a otra fuente. Y creo que hacen bien. Y otra cosa que tampoco está bien es banalizar la violencia, es banalizar la muerte, ¿no? Porque es muy complicado, ¿no? Y entonces puedes infravalorar los hechos que estás reportando, que son por regla general cuestiones que involucran o la libertad de las personas o la vida de las personas, o la reputación, ¿no? Claro. Y todos estos son valores muy delicados, muy delicados. Entonces el periodista en términos en el área de sucesos tiene que manejarse primero con mucho criterio, mucha independencia, pero además de eso con nociones claras de lo que está reportando, evitando caer en falsedades, pues. Javier, si no estuvieras ejerciendo en Venezuela, ¿cuál sería el país de tu preferencia por el tipo de sucesos que allí ocurren o por las condiciones generales de trabajo? Mira, Colombia se parece, digamos que hay una afinidad en materia de cobertura de sucesos con Venezuela, ¿no? Colombia acaba de pasar una etapa muy prolongada de violencia, a veces asociada a la acción de grupos irregulares, y ahora muestra una experiencia exitosa. Pero todo esto vino acompañado con un fortalecimiento institucional que permite a los periodistas en Colombia ejercer con márgenes relativamente buenos de seguridad, pero además de eso, con acceso a la información y a las fuentes. Y además de eso tenemos la afinidad cultural. Hay muchas cosas nos parecemos, en otras no tanto. Pero quizá Colombia podría ser un lugar muy bueno. Sin embargo, debo aclararte, Alfredo, que quien te habla no piensa en emigrar, no piensa en ejercicio profesional en otras partes del mundo. Qué bueno. Porque no es nada más por este tema del emprendimiento, del cual hablamos en el negro anterior, sino porque el periodista, cuando va avanzando en su carrera, tiene un nexo, un enganche muy importante con la realidad local y la realidad nacional, el país donde se mueve. Ese camino que vas recorriendo, tú lo marcas, pero él te marca a ti también. Es una relación en dos sentidos. Desprenderse de eso no es nada sencillo. Comenzar de nuevo definitivamente no es nada fácil, y en mi caso uno no puede decir nunca de esta agua no beberé, pero para mí sería la última opción, la más remota. Desde luego sabemos las dificultades institucionales y políticas por las que atraviesa el país. Sabemos que los periodistas en este momento quizá no estén en el mejor contexto posible en lo que se refiere al entorno para desempeñar su labor. Pero aún así, pues creo que en este momento es que la sociedad más exige de nosotros, y tenemos un reto muy grande y no podemos echarnos a un lado. Aunque uno respeta a las personas que hayan tomado decisiones de irse a otras partes, pero en el caso mío, pues no la veo ni siquiera como algo cercano. ¿Existe alguna casa de estudios o centro de estudios que sea el sueño ideal de los comunicadores sociales, pero específicamente en el área de sucesos? Me viene esta pregunta por lo que hablabas que en otros países tienes esas técnicas y luego es que te especializas. ¿Hay algunas casas de estudios que se destaquen? Mira, bueno, quizá la Universidad de Columbia, por la proximidad que tienes con centros de poder y acceso a la información.
Pero esto nuevamente tiene mucho que ver con la realidad en la que te vas a mover. Cuando tú entras a un aula, no solamente estás obteniendo conocimiento, sino que estás obteniendo un mundo de relaciones. Por ende, el que quiere especializarse y profundizar en el conocimiento sobre ciencia forense para hacer una cobertura más apropiada de los temas de sucesos, lo mejor es que piense en lo local, en lo nacional. Y desde luego que allí el UPOLC sigue siendo la mejor referencia, ahora incorporada en una cosa medio rara a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, que quizá además dificulte un poco el acceso de los periodistas a ese ámbito académico, por desgracia. Sin embargo, entiendo que en otros lados, yo por ejemplo supe que alguna vez la Universidad Vargas estaba dando alguna especialización en materia criminalística. Puede ser una opción. Yo, de hecho, tuve la oportunidad de dar algunas charlas allí, pero eso fue hace mucho tiempo, no sé si ahora le estén dando. Creo que en la Universidad Nueva Esparta hay algunos cursos que se imparten ocasionalmente sobre esto. De hecho, el Colegio Nacional de Periodistas en algún momento me convocó para hacer algunos cursos sobre el tema de la cobertura de sucesos. Es decir, porque hay que manejar aquí la técnica, pero también el conocimiento, ¿no? La técnica periodística y el conocimiento sobre el área que estás cubriendo. Entonces, se hicieron algunos cursos que duraron un día, digamos, dos mañana y tarde, pues. En algunas oportunidades eran 2 días, 2 mañanas, en fin. Pero más allá de eso no hay mucho. Ya. Mira, por lo general y de manera plenamente justificada, los crímenes violentos, específicamente el homicidio, es uno de los indicadores que más se analizan en los países. En el caso de Venezuela, y dejando de lado los homicidios, crímenes son los más frecuentes. Bueno, aquí hay Mira, el delito más frecuente, Alfredo, es el robo y el hurto. Son los delitos más frecuentes. El gran problema con esto es la realidad real y otra la realidad conocida. Okay. Hay un gran dilema. ¿Cómo puedes conocer el delito? Bueno, hay dos fórmulas y en esto no vamos a descubrir la rueda. Tienes la fórmula de las denuncias consignadas ante los órganos jurisdiccionales, ya sea la Fiscalía, la Policía Judicial, y el otro es la encuesta de victimización, que te da un cuadro mucho más fiel de lo que es la actividad criminal y de victimización en un momento dado. Pero las encuestas de victimización son muy costosas. Además de eso, implican ciertos aspectos técnicos que deben ser cumplidos para que tengan niveles de confiabilidad. Aquí el gran problema en Venezuela es que las encuestas de victimización que se han hecho, algunas muy amplias, muy interesantes, son guardadas como secreto de Estado. Entonces el ciudadano común, o el empresario, cuando va a tomar una decisión en materia de seguridad, de protección, pues no tiene acceso a esta información, como tampoco tiene acceso a la información sobre las denuncias, ¿no? Es muy complicado. Eso en el entorno venezolano. Sin embargo, para darte una respuesta concreta a la pregunta que me estás haciendo, el delito más frecuente en Venezuela es el robo, y específicamente el robo de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. Sin embargo, no es el delito más denunciado. Esa distinción hay que hacerla. Ok. En el caso específico de Venezuela, ¿cuáles crees que son los aspectos críticos que requieren mayor atención si se desean mejorar los indicadores de seguridad? Pero te quiero pedir, al igual que la vez anterior, que nos des la oportunidad de ir a un espacio comercial. ¿Cómo no? Y toquemos este punto. Ok, Javier, te había dejado la pregunta en el caso específico de Venezuela, ¿cuáles crees que son los aspectos críticos que requieren mayor atención si se desean mejorar los indicadores de inseguridad? Para resumir el punto,
un aspecto básico tiene que ver con la voluntad política. Sin voluntad política nunca van a mejorar los indicadores de seguridad. Y esto tiene que ser no solamente producto de una decisión que tome el gobernante de turno, sino que además de eso, ese gobernante se tiene que asesorar y tiene que mantener en el tiempo ese interés. No es que es una cuestión efervescente de un momentico y después cuando los indicadores de repente fueron abatidos, ya consideran que la lucha fue ganada y le pierden interés al asunto. No, esto tiene que ser sostenido en el tiempo y debidamente informado e investigado. De lo contrario, las cosas no van a mejorar. Lo otro es que hay que plantear áreas de participación importantes, abrir el tema de la información sobre seguridad a la gente para que podamos aglutinar intereses y enrumbar, digamos, determinar un norte sobre lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. Es decir, establecer una hoja de ruta. Y hay un tercer aspecto que me parece muy importante, que además es muy poco tomado en cuenta, sobre todo aquellos que creen que esto es un tema estrictamente policial, que es trabajar en profundidad el tema de la convivencia y del cumplimiento a las normas. Sobre esto en Venezuela hay un camino larguísimo por recorrer. Soy de los que piensa que un cambio político no necesariamente va a producir una mejora en los indicadores sobre seguridad ciudadana, porque hay que trabajar elementos o aspectos culturales que son mucho más profundos que el cambio de un presidente. Yo sé que has tenido la oportunidad de analizar fenómenos delictivos de varios países de América Latina y un factor común es la presencia de los jóvenes como autores de esos crímenes. A tu criterio, muy brevemente, ¿a qué crees tú que obedece ese factor común? Bueno, hay un tema netamente estadístico, podríamos empezar la explicación por allí. Los países latinoamericanos tienen altísimas tasas de natalidad y por lo tanto la mayor población se concentra en el grupo etario que va entre los 15 y los 24 años. Eso, digamos, ya desde el punto de vista estadístico, el mayor número de delitos se concentra donde hay la mayor cantidad de pobladores. Ese es por una parte. Y por la otra tenemos aspectos relacionados con temas institucionales, ausencia del Estado o deficiencia en cuanto a la presencia del Estado en determinadas áreas de su quehacer, que inciden sobre aquellos grupos de población donde la formación de la personalidad todavía no está consolidada y esto tiene también una altísima influencia. Fíjate que yo no te estoy mencionando el tema de los medios de comunicación porque creo que los medios de comunicación están muy lejos en la lista de los factores que inciden. Hay un tema de oportunidad para el delito. Cuando tú estás pasando básicamente buena parte de tu día en una situación de ocio, pues empiezas a buscar qué hacer que te rinda el mayor beneficio con el menor esfuerzo. Y hay una noción de que involucrarse en actividades delictivas de cualquier tipo puede ser la mejor alternativa. Es decir, no cuentas con elementos o actividades que te puedan ocupar el tiempo de una forma más productiva. Y eso tiene que ver también con la consolidación institucional en determinados lugares. Allí tenemos, digamos, buena parte de la explicación. No soy de los que cree que el deterioro moral del país pueda incidir sobre el incremento de los delitos, porque eso nos pone a nosotros a discutir en un terreno sumamente subjetivo, muy difícil de manejar, sobre el cual el trazado de políticas públicas es muy complicado. Los otros terrenos de los que hemos hablado, los otros ámbitos de acción de los que hemos hablado, sí te permiten tomar decisiones e impactar los indicadores con mayor rapidez, ¿no? Sin embargo, aquí hay un camino largo por recorrer. El que piense que esto se resuelve, Alfredo, en 6 meses, no está, por lo menos en el caso venezolano, no está pisando sobre la tierra. Ok, te voy a pedir algo, nada más que menciones 3 propuestas considerando los problemas de seguridad ciudadana
3 propuestas que tú pudieras mencionar como propuestas de solución o como inicios de vías de solución a los temas de inseguridad ciudadana en Venezuela. Primero, investigación clara, sostenida sobre el tema de la victimización y la criminalidad. Eso es necesario para tomar decisiones. Segundo, divulgación de la información a través de foros democráticamente establecidos que produzcan una incorporación masiva y una reunión de intereses sobre el tema de la seguridad. Y tercero, yo creo que es necesario empezar a rescatar el cumplimiento de normas básicas de convivencia. Esto es una labor que compete esencialmente a los gobiernos locales y municipales. Ok, para despedir el programa, quisiera que dieras una recomendación a aquellos jóvenes comunicadores sociales que quieren iniciarse en el área de sucesos. Que no se contenten con obtener un título universitario, que esto es un aprendizaje permanente en el que nunca se deja de leer, nunca se ha leído lo suficiente, tampoco se ha escrito lo suficiente. Hay que mantener una curiosidad permanente sobre todos los temas que se manejan. El conocimiento en el mundo actual se está renovando con una enorme violencia y eso obliga a los periodistas, pero también a cualquier profesional que se precie de lo que hace, a estar pendiente de las áreas que está trabajando, de qué se está produciendo, qué se está discutiendo. Ese interés no puede cesar. Y desde luego yo creo que hay que tratar de exigir dentro del ámbito de acción que se maneja, sobre todo en el ámbito del contexto venezolano, un cambio y una mejora de las normas de accesibilidad a la información. Los periodistas tenemos que convertirnos en militantes de eso, si es posible hacer ese exhorto, porque de esa manera lograremos, no solamente beneficiaremos al gremio en cuanto a la posibilidad de un mejor ejercicio profesional, sino también al resto de la sociedad. Haremos una sociedad mucho más democrática. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por tu presencia hoy aquí. Un placer. Esperamos tenerte nuevamente. Yo sé que hay temas bastante extensos que podemos conversar y que podemos compartir con la audiencia. Y hemos llegado al final del programa. Gracias a Arcus Group, ASG Multiplex, Raytech, Grupo CEINCA, GHP, Gestión Humana y Protección, Gallery Security, Total Risk, P3 Consultorías y Suministros, Siste Alarmas, Dr. Jorge Pesantes, traumatólogo, y revista Más Seguridad. Me despido agradeciendo su enlace a Conseguridad Radio por medio de la señal de Teneo Radio. Recuerda, si te perdiste el programa, lo puedes volver a ver por nuestro canal de YouTube Conseguridad Radio. Javier, unas últimas palabras para despedirte. Interés, ánimo. Creo que esto está todo por hacerse en Venezuela todavía. Y bueno, el futuro debe ser abordado con optimismo, pero también con ánimos de hacer las cosas bien, alejados de la improvisación, alejados de esta, a veces de esta rutina que nos envuelve, tratando de buscar cosas nuevas. Yo creo que ahí está parte de la clave del éxito. Excelente. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos el próximo jueves. Con Seguridad Radio, el programa especializado en la protección de los ciudadanos y las organizaciones.